Buenos días a todos y todas, quienes nos van a acompañar en el día de hoy o quienes vean este vivo después grabado. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es un día donde vamos a trabajar y conversar un poco sobre los registros akáshicos como herramienta de trabajo interno, de comunicación con nuestro ser, de, conexión con nuestra alma. Así que para eso convocamos a Matías Camargo, que es periodista, investigador, comunicador, creador de Uruguay Consciente, un espacio donde se mueve mucha información ahí para que podamos despertar, para que podamos caminar nuestro camino con más conciencia, con más atención, con más presencia. Y recordemos también nuestro poder creador, nuestro poder manifestador, nuestras medicinas, nuestras propias medicinas que con el día a día también y esta vida tan acelerada y muchas veces se nos olvida que somos mucho más que este cuerpo, que esta forma, que nuestra mente. Ahí vamos a darle acceso a Mati, que ya se unió al vivo, así que lo vamos a recibir con un hermoso de sol acá en Montevideo. A ver, Matías. Hola, hola. Buenos días, ¿cómo andás, Mati? ¿Qué tal, Bienvenido. Mati? Muchas gracias. ¿Cómo Gracias estás? por Qué venir. lindo verte. Qué lindo verte. Estaba mirando así con el reflejo del sol y en la cara, así me encanta. ¿Cómo, Estoy cómo queda? toda llena de arcoíris acá en la vuelta porque tengo unos cristalitos en la ventana y el sol me da directo, así que bueno, ahí la asistencia manifestándose a pleno hermosamente, la luz. Yo tengo uno que cuelgo en la ventana y siempre digo, cuando llega la tarde, viste, el momento de que pasa el sol, uy, me empiezan a visitar los unicornios. Es cuando llega la visita de unicornios por doquier. Totalmente, me encanta, me encanta. Bueno, bienvenido, Mati, gracias por este vivo hermoso, gracias por eso, por estar ahí también moviendo esta información que me parece que en estos tiempos tan intensos energéticamente, y ya lo hemos traído también en otros vivos, es una de las herramientas que nos puede dar como asistencia o traer luz para nuestro camino, para nuestros procesos. Y bueno, primero me gustaría más que nada hablar acerca de lo que son los registros en sí, ¿no? Cuando hablamos de registros akáshicos, ¿a qué hacemos referencia? Sobre todo para desmistificar un poco esos miedos o esas dudas o esas trabas que a veces podemos tener, que por lo menos yo lo viví en su momento antes de conocer la herramienta, que venía de un mundo muy científico, me pasó, pero después a medida que fui como investigando y reconociendo toda esta información que ya existía dentro de mí, ahí, bueno, empecé como a soltarme un poco y a desbloquear un poco esas resistencias internas. Y estoy feliz de que me haya encontrado. Pero bueno, contemos un poquito qué te parece a vos, como concepto, como idea, como información, qué son los registros y bueno, y de ahí en más seguimos conversando. Me parece perfecto. A ver, si vamos esto ya está re que te he dicho y sabido, pero bueno, quizás no está de más recordarlo. Acá ya significa éter, ¿no? Viene del sánscrito, que bueno, que significa éter. A mí me gusta relacionarlo siempre con el término inconsciente colectivo, ¿no? Que desarrolló Jung en su momento, como para bajarlo quizás a un lugar más en este plano, más terrenal, ¿no? Que no quede tan en el aire como lo que es ese éter, ¿no? Y a su vez, a mí siempre me gusta explicarlo desde un lugar bien gráfico para que quien está del otro lado lo logre entender bien clarito. Y es justamente la biblioteca universal. Me gusta definirlo como una biblioteca universal, ¿no? Donde están alojados los libros de cada uno de los seres con alma, ¿no? Todo lo que tiene un alma, lo que ha sido una emanación de la fuente y ha sido creado, va generando un registro, una huella en su camino, ¿no? En su
camino de evolución, en su camino de experimentación más que de evolución, porque bueno, como sabemos, no todas las emanaciones de la fuente están en un camino evolutivo. Entonces, bueno, en su camino de experimentación, toda esa experimentación va dejando una huella, un registro. Ese registro queda guardado en esa suerte de libro personal de cada almita y se aloja en esa biblioteca universal, biblioteca cósmica, donde están cada uno de los libros que nos componen. Entonces, acceder a los registros implica exactamente el mismo mecanismo que ir a una biblioteca pública, llegar, decir, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero acceder a mi libro de vida. ¿A quién se lo pedimos? A un bibliotecario, bibliotecaria. En este caso, el lector, la lectora de registros akáshicos. Ese es el que baja el libro. ¿Con qué información? Bueno, ahí cada biblioteca tiene su forma de acceder a ese libro, algunos con el nombre y el apellido, otros con la fecha de nacimiento, otros con la hora también. Cada quien, bueno, tiene sus claves de acceso, ¿no? Cada bibliotecario tiene sus claves de acceso para acceder a esa estantería donde está puntualmente el libro de esa persona, bajarlo, traérselo enfrente a la persona y decirle, muy bien, acá está, ¿qué quieres saber? Entonces la persona, por eso a mí siempre me gusta, y creo que es la forma tradicional de los registros, me gusta trabajar en el formato pregunta-respuesta, ¿no? Esa es la forma tradicional, es decir, que la persona ya venga con la pregunta escrita de antemano, escrita, como decimos, escrita de antemano es en puño y letra. Además, ¿por qué? Esto tiene una explicación también, porque ahí en el puño y letra está la intención, está la energía, y como digo, yo siempre me gusta verlo de esta forma, en el momento en que la persona escribe y pone la intención en la hoja, es como si automáticamente en ese libro de cada uno se pusieron marcapáginas exactamente donde está la respuesta. ¿Por qué? Porque las respuestas no se bajan de un lugar cualquiera, se bajan de nuestra propia alma. Es nuestro propio registro. O sea, lo que estamos haciendo cuando accedemos a los registros no es acceder a información que no sepamos. Es información que ya tenemos. Estamos accediendo a un recuerdo, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros se nos viene la pregunta, la respuesta ya está. Cuando se viene la pregunta es porque, acá está. Y ya hacemos el camino, sin quererlo, inconscientemente, hacia donde está esa respuesta. Entonces es como si automáticamente quedara ese marcapáginas ahí. Entonces en el momento de hacer la consulta, cuando viene la persona y dice, yo quiero saber esto y esto y esto, es como si, ¿se acuerdan del libro de los ositos Gumi que cuando ponían el medallón se abría solito, automáticamente quedaba donde tenía que estar? Bueno, acá pasa lo mismo. En el momento que la persona formula la pregunta que ya tiene escrita acá, automáticamente se abre el libro por sí solo, donde está la respuesta y el lector, es muy fácil decirle, es esto. Lo ve, le llega la información como le tiene que llegar, como le tenga que ver el lector, y se la puede compartir a la persona para que recuerde. Nuevamente, los registros lo único que hacen es ayudarnos a recordar lo que ya sabemos. Si un registro no te no te genera esta sensación de, es cierto, claro, y no sé cuál registro tuyo es, porque la información que te tiene que dar te tiene que resonar. Si no te resuena, quizá no es de todo tuya, tiene que resonar porque es tu propia respuesta, es tu propia información que está guardada. Tal cual, tal cual. En esto que decías, como, bueno, varias cosas, ¿no? Primero que nada, me gustó ese paralelismo que hiciste con la biblioteca y el bibliotecario, porque me parece que también es importante de qué forma trabaja cada uno con esta herramienta, ¿no? Porque también va a depender un poco, no solo de la persona que consulta, porque ahí hay un encuentro de energías, ¿no? Que se manifiesta, y que por supuesto siempre tiene que ver con un camino energético, bueno, de resonancia, ¿no? Por supuesto, siempre hacemos espejo con quien está delante de nosotros, pero además tiene que ver mucho con la impronta del lector, de cómo descubrió esta herramienta, de cómo se entrenó en esta herramienta y además, de alguna manera, cómo la vive a esta herramienta, ¿no? Para mí eso también es bastante clave en el sentido de cómo yo me conecto con los registros akáshicos o con esta información que vos bien decís
de este inconsciente colectivo, que podríamos como llamarlo así desde un lugar más científico, psicológico, y de alguna manera qué vínculo o relación diaria tengo yo como lector, como terapeuta, en relación a esa energía que se manifiesta, ¿no? No es que yo voy a estar solamente conectado en el momento de la lectura, de alguna manera quien se dedica a esto está permanentemente en conexión con esa energía. No solamente con la energía propia, con la energía del colectivo también nos pasa, ¿no? O sea, de alguna manera cuando uno empieza como a trabajarse como canal, porque en definitiva es trabajarse porque todos somos canales, y es como recordar un poco esta medicina y empezar a practicarla y a trabajarla y a entrenarla como para limpiarla, ¿no? Para purificarla, para verdaderamente en el servicio no mezclar lo que trae uno con lo que el otro necesita también, ¿no? En esto de purificar el canal es también ser un servidor en ese sentido, ¿no? Un servidor de luz, ¿no? Así que esto, como un poco desmistificar también el hecho de que, claro, pasa mucho de que las personas que se hacen lecturas de registros o acceden a los registros o aprenden a abrir registros, empiezan a manifestar como muchos cambios, muchas transformaciones, y es real. Y es real porque de alguna manera ya el sintonizar con esta energía, con esta fuente universal de información, de alguna manera, o etérica, ¿no? En esto que decías del éter también, que es ese espacio inmaterial donde todo conecta con todo, ¿no? Que es invisible, pero a su vez si me entreno puedo recibirla de diferentes formas en mi ser, dependiendo de la forma en que canalice yo la información, también va a tener un poco que ver con mi impronta, ¿no? Eso produce mucha transformación porque de alguna manera empezamos a recordar a nuestro ser esencial. Y a veces, muchas veces, no tiene que ver con lo que estoy practicando o ejerciendo en este plano. Entonces ahí empieza también un camino donde aparece la confusión, algunas contradicciones internas que no son negativas. Para mí, justamente todo lo que es la contradicción interna tiene mucho de sustancia para trabajarme y purificarme cada vez más, porque lo llevo adentro, lo trabajo internamente y ahí puedo limpiarlo y purificarlo para, ¿no? Para crecer, para evolucionar. Pero si yo a priori tengo un concepto de que voy a leerme los registros y me da miedo por lo que pueda pasar, entonces ahí también hay una resistencia que después en el momento de la lectura se va a manifestar en ese encuentro también, ¿no? Porque, no sé, por lo menos a mí me ha pasado las primeras veces bueno, que empecé en este camino que me hacía lecturas y me acompañaba mi terapeuta desde ese lugar, era como salía con la cabeza cuadriculada, pero entendía también que era mi proceso, era la forma en que yo tenía de ir aperturándome a cosas nuevas, que a priori me veía como muy cerrada. Entonces, como un poco esto, ¿no? En relación a lo que transforma, que de alguna manera, como vos decís, ¿no? Ya tenemos la información adentro. Es simplemente, lo que pasa es que a veces no la queremos ver porque, ay, nos genera incomodidad. Y yo digo, de repente estoy mal en mi laburo y yo me doy cuenta que es algo que tengo que destrabar. Y cuando voy a una lectura, lo primero que sale es esto, porque es como mi tema medular de repente ahí, ¿no? Y con qué conecta originariamente, porque también los registros van ahí, bueno, ¿para qué traigo esta información, ¿no? ¿Para qué se me muestra esto? Algo hay que resolver. Y de repente no me animo, no tengo la valentía de tomar una decisión que me haga más liviano el camino. ¿Por qué? Porque me quedo en la estabilidad, lo seguro. Entonces los registros vienen a decirte eso, la vida no es seguridad, justamente la vida es una aventura, hay que vivirla y de alguna manera te va a mover hacia esos lugares. No importa que tomes la decisión en el momento que te hagas la lectura o te abras los registros, pero se te va a ir mostrando el camino para que vos puedas hacer tu camino más liviano justamente. Es sintonizar con esa energía, ¿no? 100%, tal cual. Planta la semillita. Si no ese es el momento, por lo pronto planta la semilla. Aparte, como parte del método de los registros, también creo que casi todos trabajamos en esta forma, los registros por lo general se graban. Entonces es importante eso porque también a veces hay información, sí, para este momento, pero también a veces hay información que es para el momento cuando después tenemos que, o llega el momento, no tenemos por qué, pero llega el momento de volver a escucharlo, que pueden pasar semanas o meses y ahí hay información nueva. Entonces,
como decimos siempre, ¿no? Nunca subestimar la semillita que plantamos, porque a veces quizás no se comprende en el momento, pero se comprende con el tiempo, ¿no? Ah, ahora entiendo por qué aquella vez en los registros me dijeron, claro, era esto. Si en el momento no se logró entender. Igualmente yo parto de la base de que lo que es para el momento es para el momento y se entiende en el momento también, ¿no? Y ahí siguiendo un poco la línea de lo que vos misma decías, ¿no? A veces hay 20.000 técnicas y cuestiones y herramientas, inclusive dentro de los mismos registros, ¿no? Veo a veces gente que inicia en registros y que hay un montón de herramientas dentro de los mismos registros para sanar linajes y sanar cuestiones. Está bien, genial. Entiendo que se pueden hacer un montón de cosas una vez que se abren los registros, pero si ya la sola información que te da el registro no es sanadora, y tal vez no es información de muy buena calidad, porque la información, como decimos, si viene realmente de la fuente, nos tiene que dar el porqué y sobre todo, como decías vos, el para qué de las cosas. Entonces, eso Mm, nos tiene que ayudar a comprender. Y en la comprensión profunda empieza la verdadera sanación. Si yo no logro hacer ese clic desde la comprensión, yo no lo voy a lograr sanar realmente las cuestiones. Las voy a bordear, le voy a poner el somnífero, la pastillita, pero realmente hincarle el diente e integrarlas, que eso es lo que implica la sanación. Y no, si no lo comprendo, por más que vengan y me digan, ah, esto tiene que ver con tu linaje masculino, por no sé qué, y tal vez sí, me resuena, pero hasta que yo no lo viva y no lo experimente, y no lo voy a saber realmente. Entonces lo mismo, tal cual. la información que te dan los registros es desde ese lugar de la fuente y te ayudan a entender para qué es que estás viviendo lo que estás viviendo. Y si eso no te Tal cual. clarifica ya en el momento, ya no te hace un clic, ah, y como decías vos, obviamente esto es un sacudón importante siempre a que hacernos cargo. Sí, Es tal cual como decir, vos nos va a mostrar por un lado, ¿no? Con toda seguridad, eso es lo que nos movemos los macaquitos humanos, nos va a mostrar esa dicotomía, ¿no? En la que está el personaje, el macaquito, el ego, muchas veces desconectado de esa esencia, y esa esencia y ese plan álmico que diseñó todo este que te está mostrando, sí, mirá que esto está para esto, y esto está para aquello, tranqui, no te tortures, porque a veces también es eso, los miedos de abrirnos los registros y, ay, lo que nos podrán decir, es ese miedo del desconocimiento, ¿no? Del desconocimiento de lo que somos, de para qué están las cosas. A veces tenemos más fantasmas en la cabeza, o sea, de lo que realmente son, ¿no? Son más cucos, miedos, fantasmitas así, creados y alimentados por nosotros mismos de lo que realmente somos. Llegan a registros y te dicen, che, mirá que esto era para esto, ah, tanta cosa y era para eso. Y sí, tranqui, no claro, tenés que darte tanto. también como tener en cuenta esto, ¿no? De decir, bueno, eh, siempre estamos teniendo el miedo a lo desconocido, un miedo a lo desconocido, porque de alguna manera nos saca del lugar de comodidad y nos enfrenta a un desafío, algo que no sabemos a dónde nos va a llevar, ni tenemos control sobre la situación muchas veces. Y ahí me parece que está la clave, porque en general nos vivimos desde un lugar de control, ¿no? Queremos controlar todo, lo que decimos, lo que hacemos, cómo vivimos, al otro incluso, ¿no? Entonces, el abrirnos un poco a esto es como respetar el libre albedrío también, ¿no? Del camino de cada quien, del camino de cada uno, y de alguna manera también darnos el tiempo y el espacio para que todo se vaya procesando, porque también es eso importante, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho en las formaciones que empezamos con el nivel 1, en general quienes hacen nivel 1 hacen nivel 2, y para mí es maravilloso eso, porque justamente el nivel 2 lo que nos trae es una mayor conexión en este sentido de poder trabajar con otros. A veces nuestros campos emocionales y mentales están muy comprometidos en nuestro propio camino, entonces a veces es más difícil recibir información propia que recibir información de otra energía, ¿no? Entonces siempre como lo recargo a esto, para mí es una profundización verdaderamente y otra apertura, bien distinta. Pero pasa mucho que al principio cuesta un poco la conexión, y por supuesto que nos cuesta, porque tenemos que verdaderamente limpiarnos y purificarnos, ¿no? Y para mí ya el conectar con el registro akáshico, el elevar mi antenita para, ¿no? Para captar esa señal,
ya me está sintonizando, ya me está de alguna manera limpiando, purificando. No importa a priori si viene una información, si viene una palabra, si viene una imagen. Siempre insisto como en esto, dense el tiempo, hay que darse el tiempo. Yo también estuve tiempo para poder creer que verdaderamente estaba conectando con los registros, porque siempre está la duda. Pero si no nos damos el tiempo de experimentar y conectar con esa energía, para que realmente nuestro ser se vaya sintonizando y familiarizándome con eso que ya me pertenece, ¿no? Tal cual. Y algo que siempre digo en estos casos, es la confianza, ¿no? La confianza absoluta también ahí, a ver, como esto va en contra quizás de nuestra propia técnica, ¿no? De asumir que también siempre desmitificando lo que son los registros, ¿no? A ver, cualquiera puede abrirse a sus registros, ¿no? Cualquiera puede acceder a su propio libro de vida, a su propio registro, ¿no? Hablando con su yo superior, en una meditación, cualquiera entra en sí y puede bajar, porque justamente, como decías tú, ya en el simple hecho de conectarnos a los registros, lo que estamos haciendo es abriendo un canal. ¿Y cómo abrimos ese canal? A través de una instancia de meditación. Esa meditación puede ser más, menos corta, larga, con mayor técnica, menor, pero lo que iniciamos todos es bajo el mismo proceso, que es respirando, bajando el ritmo cardíaco, entrando en otro estado de conciencia, y ahí es que empezamos ya, entramos en otro canal. Y eso lo puede hacer cualquiera. No necesita de un lector de registros, una lectora de registros. Todos podemos simplemente cerrar los ojos, empezar a respirar, cambiar nuestro estado cerebral, nuestra frecuencia, entrar en otro estado y empezar a conectarnos con otros planos más sutiles y bajar otro tipo de información. Después podemos ver si esa información es de la mente, si no es de la mente, si son de seres de luz, si no es de seres de luz, de qué lugar. Bueno, sí, para divagar en todo eso hay 20.000 caminos, pero por lo pronto todos tenemos la facultad de entrar en ese otro estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol a veces del lector de registro, ¿no? Porque eso a mí me pasó en algún momento, cuando estaba ahí, en cierta medida con ciertas dudas también, porque decía, pero ¿y qué? Entonces, si todo el mundo puede abrirse los registros, ¿qué estoy haciendo yo? Le estoy engañando a la gente, porque al final, ¿qué le estoy diciendo? Vos mismo podés ser, no me necesitas a mí. Y una señora que vino a hacerse una lectura de registros, me dijo, sí, es verdad. Como decís vos, quizás todos podemos acceder, pero no todos estamos acostumbrados a escuchar la información y a entenderla. Entonces muchas veces necesitamos del intérprete, como decía al principio, del bibliotecario. El que no solamente sabe cómo acceder al libro de forma clara y clarita, ir y traerlo, sino leerlo, sino interpretar. Así que no es interpretar tampoco, porque el lector no interpreta lo que está llegando, es simplemente al contrario, ser el canal para que justamente ese símbolo que está ahí, a la otra persona le haga el clic, porque no es al lector el que tiene que hacerle el símbolo. Yo siempre pongo el ejemplo de una lectura puntual y concreta en el que una persona me estaba preguntando sobre una relación con su mamá y a mí me muestran un manzano. La pregunta era muy concreta, muy puntual, y lo que yo veía, el manzano, no tenía nada que ver con lo que la persona me estaba preguntando, pero no tenía nada que ver para mí. Era de mis primeras lecturas, ¿no? Entonces yo empiezo a pelearme ahí con el asunto, pero ¿cómo un manzano? Yo no le voy a decir esto a la persona, ¿cómo no le voy a decir un manzano? Y me decían, me seguían mostrando el manzano, y dije, decirle manzano, pero no tiene sentido para vos, me dicen, vos decirle manzano. Y yo hasta con miedo, con cierta vergüenza, le digo a la persona, mirá, yo lo que estoy viendo es un manzano. Y ahí la persona abre los ojos grandes, así se le llenan los ojos de lágrimas y me dicen, sí, en ese manzano mi mamá me leía cuentos, porque empieza a desglosarse, toda una cuestión. Claro, la información no tiene que darle un sentido, tenerle un sentido al lector, esa es la otra persona. Entonces el lector lo que tiene que hacer es eso, poder que ese manzano transmitírselo a la otra persona y que la otra persona haga el clic, Me ericé ¿no? toda con el cuento que hiciste, porque es tal cual. O sea, cómo nos pasa que vemos imágenes o símbolos que a priori no tienen nada que ver y uno se... A ver, cuando
uno está en el camino de leerle a otros, siempre está la mente presente, nunca deja de estar la mente presente, esa es la realidad. Pero cuando uno se va entrenando también va como dejando a un lado eso y entiende o discierne que verdaderamente uno es ese canal. Entonces te aparecen imágenes que vos decís a priori, no sé, me apareció un caballo, y la persona te dice, porque yo entrenaba, o no sé, o andaba a caballo, y vos, nada, viste, como que ya es una confirmación también, pero si yo no me animo a decir lo que ha pasado, por ejemplo, en muchas lecturas de alumnas de registros que me han dicho, ay, vos sabés que no me animaba a decirle esto porque era muy fuerte, y no me animé, y resulta que llegado un momento avanzado en la lectura, la muchacha me trae la misma información que me estaban diciendo, o sea que se ve que con el mismo proceso de lectura y esta sintonización, ella logró traer esta información a ella misma. Y cuando se la plantea, ella ahí se da cuenta que se la tendría que haber dicho a priori, ¿no? Entonces digo, como también lo que se tiene que mostrar se va a mostrar sí o sí, y el registro va a ir directo a donde tiene que ir. No importa que no me haga sentido hoy, que de repente voy por un problema de pareja, y de repente el origen no es tu problema de pareja. El origen es un tema tuyo de autoestima o de un registro de niña que no tiene nada que ver actualmente con tu pareja. Entonces digo, también entender o discernir o comprender que lo que se tenga que mostrar se va a mostrar, y que me parece importante lo que trajiste de la pregunta, que bueno, que uno puede ir a priori a decir, bueno, que se manifieste la energía, ¿no? Que me diga lo que necesito escuchar, pero también de alguna manera la pregunta dirige la energía ahí, ¿no? Es como donde pongo mi atención. Entonces como una flecha apunto a ese lugar y va a ir directo ahí, ¿no? Eso es lo que ayuda también un poco a mover esa sustancia, porque de alguna manera eso, ¿no? Si estoy con problemas de pareja y voy a trabajar puntualmente eso, y hago una pregunta en relación a eso, el registro ya va a ir directo a donde tiene que ir para entender el para qué eso se está manifestando hoy. Y una cosa importante, que a mí me ha pasado mucho, que han venido parejas pero separadas, ¿no? De un lado o de otro, ¿no? Como a trabajar sus registros en relación a eso, es que nunca se trabaja con la energía de otro ser en una lectura de registro. Siempre trabajamos con la energía de quien consulta, pidiendo permiso a esa energía o esa energía habilitándonos a entrar en ese campo, porque en definitiva lo que hacemos nosotros como lectores es entrar a ese campo cuántico de la persona, ¿no? A leer esa información. Y no podemos o no tenemos permitido, por ética, entrar al campo cuántico de otra persona que no nos habilitó a trabajar con su energía. Entonces, algo que yo siempre digo a quienes vienen a hacer un proceso terapéutico, que básicamente como estoy trabajando ahora, es, bueno, trabajemos en tu relación o en el vínculo tuyo con ese trabajo, con esa persona, con tu hijo, con tu hermana, con tu madre, pero no vamos a traer la energía de tu madre, de tu hermana, de tu pareja, porque no corresponde, ¿no? Exacto, exacto. Bien, bien importante lo que estás diciendo, sí, porque a veces nos llega, ay, fulanito, quiero saber sobre mi hermano. No, 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 está bien. Vos podés consultar sobre la relación que vos tenés con tu hermano, pero va a ser desde tu lugar, tu relación, o sea, lo que tu alma diseñó para experimentar con esa otra almita, pero desde tu lugar. No podemos hurgar en el registro de otra persona sin su consentimiento. O sea, no, o sea, como decís tú, es un lugar ético, pero aparte del funcionamiento. Directamente, no hay forma de acceder a la información, salvo que por algún motivo se nos habilite de alguna forma, pero no, no. El registro es sobre uno mismo. Y lo que decía al principio, cuando estaba hablando de la confianza, venía de este lugar, ¿no? También, de la confianza cuando hablábamos recién de las respuestas que nos llegan, ¿no? Es ese confiar también en lo que nos está llegando, ¿no? En esa intuición, en que, bueno, tal vez justamente no tiene sentido para la mente, pero se nos está mostrando eso y se nos está pidiendo que le digamos esto a la persona, y por algo es. Como decías vos, si no lo decís, tarde o temprano se te va a mostrar de otra forma y lo vas a decir, claro, mira, acá está. Y sí, porque lo que es para ese momento va a mostrarse igualmente en ese momento. Entonces, confiar mucho en lo que está fluyendo en ese momento. Que lo que es para ese momento, porque después que se cierran los registros, menos mal que se graban, porque de hecho el lector, en la mayoría de los casos, al menos a mí me pasa, una vez que yo cierro el registro, yo me olvido de prácticamente todo lo que le dije a la otra persona.
O sea, me puedo acordar de cuestiones que obviamente, y esto es como sabemos, de lo que te acordás es porque tiene que ver algo contigo y con tu historia, obviamente. Si no, te lo vas a acordar tampoco, ¿no? Así que ojo a lo que te acordás de la lectura de registros. Pero Sí, en eso que decís me parece como súper importante también varias cosas. Primero, en relación a la lectura del momento actual. La lectura de registro es una lectura de tu energía en el momento actual. O sea, ¿cómo estás vos hoy? Una lectura que haces hoy puede ser distinta a una lectura que haces de acá a 6 meses. Por eso siempre se recomienda que pase un tiempito de una lectura a otra, porque muchas veces puede moverse la misma sustancia, en definitiva, si no hubo mucho movimiento en tu vida. Si hubo mucho movimiento y mucho cambio en tu vida, capaz que sí, en esos casos se puede hacer una lectura de repente un poco antes, a los 3 meses. En realidad no es malo abrir registros, que también eso es algo que me gustaría desmistificar, que a veces desde muchas escuelas se habla de que no es conveniente, no es bueno. En realidad no es que no sea bueno, sino que no es conveniente porque de alguna manera tiene que ir bajando esas fichas de la lectura que tuviste, para que de alguna manera puedas ir encarnándola en este plano, porque en definitiva es eso, ¿no? Que baje la información y que la puedas encarnar. Pero mal no hace. De hecho, quienes somos lectores trabajamos todo el tiempo con los registros para nuestra propia vida personal y nuestro camino. Yo sí tengo, a veces, muchas veces me abro registros para dar una clase, o para hacer un vivo, o para mi vida cotidiana en general, necesito conectarme con eso porque de alguna manera me abro a recibir esa asistencia, ¿no? O sea, abrirme a la luz para que la luz llegue, más allá de que no quiera ninguna información puntual, ¿no? Y por otro lado, hay una cosa que también es importante para mí, y es que la persona se dedique simplemente a vivir la experiencia de la lectura, que no se ponga a anotar en el momento, ¿no? Que muchas veces pasa, la persona a veces viene con el cuadernito y la lapicera y quiere anotar, ¿no? Y vos, primero que nada, lo que decías, que las preguntas está bueno que ya las traigan anotaditas. Muchos las traen en el celular y yo digo, no, pero no podemos estar mirando el celular. O sea, acá vamos a entrar en un tiempo-espacio diferente, o sea, una percepción distinta de la realidad. Entramos en ese tubo y, como vos decís, o sea, el canalizador entra en ese, que se ralentiza el tiempo, no sabemos ni lo que pasa en ese momento muchas veces, porque se manifiesta la energía como intensa, ¿no? Una de las cosas que yo siempre sugiero es traerte las preguntitas anotadas en un papel, así las tenemos a mano, y no tenés que estar buscando dónde las tenés, siempre ahí, cosa de no desconectarnos, porque se requiere como esa presencia y atención plena para mantenernos conectados. Y por otro lado, el tema de que la persona no tenga que estar escribiendo lo que estamos canalizando, la información que va llegando. ¿Por qué? Porque eso es un proceso también muy mental. Entonces me estoy desconectando de la otra parte, en realidad tengo que ir a sentir, a conectarme con esa información, a vibrar, ¿no? Por eso se sugiere grabar, y en muchos casos quien no quiere grabar, lo que hacemos muchos lectores, por lo menos lo que yo hago, es como hacer un breve resumen, un punteo de lo que fue trabajado en ese momento, como para que la persona tenga ese registro para seguir trabajando. ¿Por qué para seguir trabajando? Porque a mí me parece re importante también, en esto que trajiste al principio, de ir anclando esa información en el papel, ¿no? De hacer un proceso de cuaderno de bitácora, que nosotros le llamamos en la formación, ¿no? Donde de alguna manera me voy trabajando a mí mismo, ¿no? Con la información que llega, con la información que se me mostró, con lo que pude hacer con esa información que se me mostró, con lo que tengo trabas, en lo que tengo trabas también poder manifestarlo y ver cómo de alguna manera se puede ir destrabando, cuáles son mis miedos, mis dudas. Siento que también cuando uno se pregunta, se abren muchas cosas, que en general nosotros tendemos a darnos respuestas permanentemente desde la mente, desde el ser más racional, y cuando me abro a la pregunta, ahí se me puede ser revelado desde otro lugar, ¿no? Entonces, eso para mí es, no sé, depende también de cada lector y cada encuadre, ¿no? Del terapeuta, pero en general una lectura puede durar 1, 2 horas, a veces se nos va la hora también un poco y nos puede pasar, a mí me ha pasado muchas veces, pero en general cuando termina la lectura es cuando tiene que terminar, ¿no? Como que de alguna manera se da también eso, mágicamente siempre digo, porque es como que se cierra el ciclo, ¿no? Es decir, bueno,
ya se mostró todo lo que teníamos que mostrar y se terminó, ¿no? ¿Cómo sentís eso? ¿Cómo te relacionas con esa parte? Es tal cual, 100% sí, sí, sin dudas. El tiempo es eso, dura lo que tiene que durar la instancia y aparte, ahora cuando hablabas de las preguntas, ¿no? Y de venir con las preguntas escritas, me ha pasado a veces de que la gente te dice, vengo con, no sé, 30 preguntas, un montón, que se asustan ellos mismos a la cantidad de preguntas que bajaron y formulan la primera y en la primera ya le responden 15, 20. La gente dice, pero yo me respondió y bien, se van asombrando de que ya le responden cosas que tenían para adelante, ¿no? Tal cual, tal cual, eso es así, tal cual, o que niega la pregunta a priori, a veces pasa cuando abrís registros que viene la data al momento, y Tal la cual. persona dice, "Ay, pero todo lo que tenía para preguntar ya me lo estás contestando, ¿no? Porque va ahí, Así, porque así funciona, porque en realidad el lector no tiene ni idea qué es lo que va a preguntar la otra persona, el consultante. Pero sus registros sí. Por eso siempre digo la importancia de escribirlo antes. Porque en el momento en el que vos haces ponés la intención en el papel, en tu puño y letra, recordemos para los que alguna vez hemos trabajado la magia, la importancia de justamente del dedito, de direccionar la energía, por eso se usa la varita mágica, hay cuestiones que direccionan la energía. Bueno, el lápiz, la lapicera en este caso, funciona exactamente igual. Funciona como la varita mágica donde direccionamos la energía y ponemos la intención, como decías tú. Entonces, el lector no tiene ni idea cuál es la intención de la persona que consulta, pero su registro sí, ya hizo el surquito, ya creó el camino. Entonces, muchas veces, como decís tú, con solamente abrir los registros, ya la información brota por sí sola, porque ya está ahí buscando justamente que se libere la contención para brotar por sí sola. Entonces, a llega veces ni siquiera es necesario. el torbellino de información llega. Claro, exacto. Entonces, a veces ni siquiera es necesario que la persona haga las preguntas, ya está flotando, aflorando sola la información y las respuestas. En base a eso que decís, está bueno también en lo que ha sido mi experiencia de que ya cuando la persona, antes de que la persona llegue al espacio, nos conectemos, ya se está manifestando la energía de ese ser. Y eso, viste, que Total. te notas enseguida. Digo, quiero aclarar también un poco en esto de que estamos compartiendo, que esta es nuestra mirada, es Sí, nuestra claro. verdad, es nuestra forma, y cada uno tendrá las suyas, tendrá su propia experiencia, sus propias herramientas. Lo dejo claro por las dudas, porque no hay una forma a priori, sino que son nuestras maneras también un poco, y resonamos mucho en eso, por eso lo queríamos compartir. Pero a mí me pasa mucho que yo a priori antes ya conecto con la persona, ya me conecto con el armado del espacio y de repente unas flores que usé, la persona me dice, ay, estas flores eran las de mi niñez, ¿no? Cosas así que vos decís, claro, te sorprende, porque nunca deja de sorprenderte y eso es lo hermoso que tiene este camino, y me erizo cuando te lo digo, porque me erizo todo el cuerpo, y quiero hablar de eso también, de las formas de cómo percibimos, y realmente hay una comprobación del otro lado que te dice, dale, dale, anda por ahí, que es por ahí. Cuando me asusta la mente, me reprimo y no dejo ser a mi propio ser canal, digamos, ¿no? A mi canal. Pero cuando dejo y libero a mi canal y se manifiesta, es todo maravilloso, porque realmente hace una resonancia en el otro y es el trabajo que tengo que hacer. Entonces, en relación a esto que te decía que yo me erizo, nosotros trabajamos mucho en el nivel 1 en el nivel 1, los sistemas representacionales, de qué manera yo canalizo, de qué manera yo percibo la información, que hay diferentes maneras. Yo soy muy kinestésica o sinestésica, que se le llama, y muy visual. O sea, en realidad yo veo y siento en el cuerpo lo que tengo que comunicar. Y eso se decodifica en un mensaje. Yo a priori en el cuerpo siento algo que me dice que es esto, pero en realidad mi cuerpo no percibe el término que tengo que transmitir. Mi cuerpo percibe una sensación y yo lo manifiesto de alguna manera. Podemos ser más auditivos, también, hay personas que son más auditivas, entonces, o podemos ser también neutros, que es como una mezcla de todo, ¿no? Como hay que diferentes maneras de canalizar la información o recibirla. Solamente como lectores de registros, no, en la vida. O sea, en la vida misma
Nosotros somos o más visuales, o más auditivos, o más kinestésicos, que otras, porque en realidad están todas presentes, ¿no? ¿Qué nos podés compartir de eso? De eso nada que agregar, es tal cual así como lo decís. Sí, o sea, los que leemos, la forma de llegar a las respuestas son muy variadas, distintas, y bueno, sí. Y también depende muchas veces de la misma sesión también, ¿no? Y de las energías que se muevan en cada sesión, y hay veces que es una persona que sí, que me llega mucha más información a través de lo sensorial, ¿no? Que a veces de la información misma, y otra que nada que ver, que no fluye nada a través de lo sensorial, y es simplemente también, depende de cada sesión. Pero sí iba a contar una anécdota personal con respecto al anterior, lo de veces cuando nos adelantamos, ¿no? Cuando se Sí. establece, como decimos, la conexión previa, ¿no? Antes de la sesión. A mí me pasó hace un tiempo con una lectura muy bonita que tuve, que fue con una señora de Ecuador, que previo a la lectura, un ratito antes de la lectura virtual obviamente, y me estaba cepillando los dientes, ahí tranquilito, y me llega de la nada, así en el momento, más, que nada que ver, cepillándome los dientes, siento algo ahí que me dice, ¿sos consciente de a quién vas a recibir hoy, no? Yo quedé como medio así, nada, seguí cepillándome, y escucho, vas a recibir una reina. Yo dije, ¿una reina? ¿Una reina? Y y seguí cepillándome los dientes, viste, como más lento, como dudando, y escucho como sutil, como allá, como un susurro que dice, persa. Y yo dije, persa. Ah, no, ya está, una reina persa todavía. Ya mi mente divagó, ya largué la carcajada, bueno, ya basta. Ya cualquiera en mi cabeza, ya todavía hasta persa me encaja que era. Cuando llega el momento de la lectura, ya en el momento que se abre, ya que veo, cuando veo a la persona del otro lado y empieza, bueno, todo lo que me habían dicho, todo efectivamente era tal cual, la persona aparte, bueno, le súper resonaba. Esa lectura puntualmente fue muy, muy genial, porque esa señora puntualmente es docente, historiadora y con un montón de títulos y cuestiones científicos que podía comprobar realmente si esa reina persa había existido realmente en la historia y chequear efectivamente, y lo hizo, y hizo una investigación y se encontró a sí misma y se vio una imagen, y era una imagen con la que ella soñaba hacía mucho tiempo, o sea, todas esas cuestiones que además después en el plano de lo físico y lo real me iba confirmando, ¿no? O sea, fue muy genial poder tener esa lectura porque aparte de lo loco del inicio, las confirmaciones que ella después me iba mandando con el tiempo, a la semana, no, descubrí esto y encontré esto otro. O sea, es interesante Qué también, a veces cuando podés maravilla. cotejar, que no siempre lo podemos, ¿no? No siempre podemos cotejar con la realidad en la información que nos bajan así tan clarita. Pero ahí, en eso que decís, me parece como re importante esto de seguir investigando, ¿no? De alguna manera no quedarnos solo con esa información, sino que de alguna manera lo que me resonó, no sé, yo por lo menos mi camino es como más de investigación y me gusta como hacer mi propio recorrido, decir, a ver si me mostró esto, a ver por qué lado viene, y ir como bajando esas fichas a partir del camino propio de autoconocimiento, ¿no? En esto de ser autodidacta también en relación a lo que uno mismo va experimentando y va viviendo, y me parece como eso, ¿no? ¿Por qué no sé, a mí me pasaba mucho con los celtas, ¿no? Tengo como una conexión muy especial con todo lo céltico, y sé que desde ahí viene mucha información, y bueno, en la medida en que yo me abro a los registros, y se me empieza a traer información, bueno, mi hijo tiene un nombre celta, hay un montón de cosas que me han sido reveladas de alguna manera, cuando yo me abro a esto. Claro, cuando desmistifiqué la idea de que estoy loca y realmente me abrí a ver qué tenés ahí. El ciclo mitológico irlandés y qué divino, qué La mitología céltica. qué belleza. Bueno, eso, cuando desmistifico en mí que estoy loca y que verdaderamente hay una información que se está moviendo y que estoy siendo canal, como vos decís, yo conecto mucho con frases o canciones, a mí me baja mucho eso,
Y bueno, y todo el tiempo estoy como, ¿y esto de dónde vino, no? Una canción que de repente ni conocé, la busco y la encuentro y digo, un mensaje, ¿no? O para mí o para con quien me voy a encontrar. Y digo, cuando uno empieza como a limpiar esa parte de ponerle juicio a lo que uno recibe o de qué manera recibe, empieza a abrirse a lo que verdaderamente es uno, ¿no? Que ahí está afuera el personaje y está verdaderamente uno recordando quién es en esencia, ¿no? Lo que pasa es que a priori todo esto, que lo hemos hablado también un poco, nos cuesta un poco mostrarlo públicamente o en los lugares donde nos movemos muchas veces, porque tienen que ver con una carpeta, con una forma, con una personalidad, que a veces el otro nos mira como raro, ¿no? Y yo creo que en la historia de la humanidad le ha pasado a muchos seres, sean hombres o mujeres, que hemos tenido que de alguna manera reivindicarnos con esto diferente que percibimos también de la realidad, ¿no? Eso invisible, eso sutil, que de repente no es tan visible para otros, pero sí para nosotros. No sé, yo muchas veces he sentido que capaz que estoy un poco loca, ¿qué onda con esto, no? Hasta que verdaderamente después lo logré reconocer, habitar, validar en mí, y bueno, y es parte de mi esencia, es parte de mi naturaleza, o sea, si a vos no te gusta, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Como que también un poco esa parte, ¿no? Recuperar lo que es nuestra esencia divina, nuestra esencia de conexión con el todo, y soltar un poco cómo nos ve la afuera también en eso, ¿no? Reivindicar nuestra locura, porque la locura todo lo cura. Sí, hermoso, tal cual. Sí. Y saqué ahora lo del libro, justo que lo tenía acá atrás mientras hablaba, lo de la mitología céltica, porque ahora vamos a hacer canalización en vivo. Porque mientras empezaste a hablar ahí, cuando empezaste a hablar de lo céltico, ¿no? Y aparte te veo con la ropa que tenés, te vi con la capucha así, te vi druida ahí perfectita, hermosa, ¿no? Y dije, ¡ay, mirá de dónde es que nos conocemos! Claro, claro, claro. Lo que es un divino. Ah, con razón, viene de por aquellos lugares y épocas. Qué fuerte, Esto ¿no? lo habíamos Ahí, hablado antes. ¿Eh? no, primera vez que sale, no habíamos hablado. Qué maravilla, Sí. gracias, Ah, gracias, gracias. Tal cual. Digo, todos nos conocemos cuando resonamos un poco con el otro, de algún momento en la vida de nuestras almas nos hemos encontrado y hemos habitado un vínculo. Y siento que cuando nos abrimos un poco a recibir esos mensajes y nos abrimos como de alguna manera también habitar lo sagrado del ser, ¿no? Que sería como un poco eso, habitar lo sagrado que somos, no solo lo humano, sino también lo divino que somos. la Ahí aparece multidimensionalidad. la magia. ¿Qué? La multidimensionalidad. Exacto, exacto. Y ahí vienen los registros akáshicos justamente, ¿no? A conectarnos con nuestro ser multidimensional, ¿no? Con toda esa información que está ahí y se manifiesta. Contame un poco, Matías, como para ir redondeando en lo que estamos, porque está divino y seguiríamos. Yo sigo, me encanta hablar de esto. Pero me gustaría que me cuentes un poco en qué te ha contribuido a vos en tu camino, en tu profesión, en tu vida, los registros. O sea, si tuvieras que decir en breves palabras lo que te ha transformado, en lo que te ha transformado, me gustaría que lo compartieras. Claridad. Yo lo Claro. defino de esa forma. Si lo tengo que definir en un solo término, no tengo dudas. Es claridad. Justamente, no hay dudas, es claridad. Los Claridad. registros despejan toda duda. Entonces, te ayuda a comprender desde un lugar profundo. Y como digo yo, la comprensión profunda es el punto de inicio para la sanación. La comprensión es la sanación. Es la forma que tenemos de integrarlo todo. Que a eso venimos a este plan, a integrarlo todo. Entonces, la integración se produce desde la comprensión profunda, y la comprensión profunda a mí me la han dado los registros. Y nuevamente, no los registros como los registros puntual, como la información, no. Me refiero a ese acceso a esa
informaciones y conocimiento profundo. Yo lo he Tal. encontrado a través de los registros, pero como decías tú al principio, hay 20.000 formas de llegar a esa calle y a esa información que nuestra alma ha ido registrando. Entonces, si nosotros la encontramos a través de los registros, sí, genial. A mí, desde ese lugar, lo que me ha aportado es claridad. Y desde ese lugar, desde esa claridad, desde esa comprensión profunda, lo que va de la mano después, muchísima paz. Entonces, Exacto. Qué ¿qué divino. les puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Si permiso no necesito más. Bueno, yo ahí como ampliando un poco desde mi mirada, tal cual lo que decís, para mí ha sido una herramienta de mucha asistencia, de muchísima asistencia, en lo que tiene que ver con sobre todo, la integración de todo mi ser, ¿no? O sea, yo venía como con un camino bastante dirigido hacia lo más mental, racional, científico, y desde ahí estaba muy trabada, muy enroscada, muy confundida, y de alguna manera esta herramienta me abrió una asistencia y un sostén desde otro lugar como para integrar esa parte, ¿no? Momentos muy difíciles de la vida también, desde un lugar de dolencia física, han sido como esa luz y ese sostén, que he necesitado para seguir creciendo y no quedarme como en el sufrimiento o en la queja, ¿no? Sino poder ver más allá. Lo traigo como una amplitud de visión, ¿no? Como esa amplitud de visión, desde un lugar de conciencia, ¿no? Tal cual. Hermoso. Y Sí. bueno, hermoso, la verdad que hermoso. Y bueno, queríamos también compartir hoy, que bueno, antes de ir como a esa parte para que nos cuentes un poquito, porque además hoy estábamos hablando ahí un poco en el textito del vivo, yo te presentaba también un poco como lector de registros en este momento para la comunidad de Espacio Loto, que yo estoy muy feliz de eso, de que formes parte también de este espacio hermoso de seres, de terapeutas, de facilitadores, así que bueno, hoy dándote la bienvenida ahí oficialmente con el mundo. Y antes de ir hacia ahí, para contar un poquito de qué manera podemos trabajar con los registros puntualmente, ¿no? En una sesión de lectura y ir como a los pormenores, quería recomendar dos libros que nosotros trabajamos en la formación para quien quiera seguir profundizando también en estos temas, ¿no? Porque yo, como decíamos recién, si te interesa, si te resuena, si tenés la duda, si no sabes qué es, si querés seguir profundizando, andá a la bibliografía, investigá, mirate algún video, o sea, hay como mucha información a la vuelta, cada vez más accesible. Hay dos libros que nosotros trabajamos, que es La sabiduría infinita de los registros akáshicos de Lisa Barnett, que está bueno, tiene como sus cosas, yo hay cosas que comparto, hay cosas que no, como todo, pero me parece que está bueno como acceder a otras miradas. Y después hay otro libro que se llama Canalizando tu yo superior, su yo superior, que es de Edgar Cayce, que es un clarividente norteamericano que fue uno de los propulsores también de ponerle un término a Kaya y de hacer las primeras lecturas desde ese lugar. Así que bueno, quería dejarles esa data para quienes estén interesados en seguir profundizando. Y bueno, ahora me gustaría hablar en qué consiste un encuentro de lectura en sí, y de qué manera lo podemos trabajar, bueno, nosotros, ¿no? Como lectores y terapeutas también, qué es lo que tenemos para ofrecer a una persona que esté trabada en una situación, en una relación, que esté con dudas, que no sepa cómo seguir avanzando, que se encuentre como de alguna manera, nada, internamente trabado como para llevar luz a esos lugares que necesitan iluminarse, ¿no? De alguna manera o destrabarse. Bueno, en primer lugar, con respecto a la incorporación a Espacio Loto, muchísimas gracias. La verdad es un gusto y es un honor, Manu. De verdad, gracias. Gracias, gracias. Gracias a vos. Eh, bueno, y desde ese lugar, bueno, pretendo contribuir ahí con justamente lo que decía recién, esa semillita de claridad, ¿no? Eh, Nuevamente, creo que eso es lo que mejor se puede llevar a una persona después de una lectura. Claridad y paz. Yo procuro que en mis lecturas, al menos, la persona que llega se vaya diferente a como llegó. Y en todas mis lecturas ocurre eso. La persona no es la misma la que entra que la que se va. La persona después de una lectura de registros tiene que irse con paz, con serenidad, con claridad.
Si no, no fue una buena lectura. Si la persona se va con nervios o con más dudas de las que llegó, no es una buena lectura. Y ahí no tiene por qué ser culpa del lector, ni mucho, no importa, pero por lo pronto no fue una lectura de calidad. Las lecturas de calidad tienen que dar paz, tranquilidad y serenidad, y la persona tiene que irse con una sonrisa en la cara. Ese es el mejor termómetro que tenemos los lectores para saber si una lectura fue buena o no. En cómo llega la persona y cómo se va. ¿Qué tenemos para ofrecer? Yo creo que lo que tenemos para ofrecer es eso, es información de calidad. Por eso también está bueno que las personas tomen conciencia del espacio en el que van a ingresar. No van a ingresar a cualquier lugar. Van a entrar a un espacio en el que implica una conexión profunda con nuestra alma, ¿no? Con nuestros guías y maestros que están ahí. A mí yo siempre digo, y esto está bueno aclararlo a veces, a mí me gusta trabajar, mejor dicho, a mí me gusta trabajar. Yo trabajo con la fuente. La información yo la canalizo directamente de la calle, de la fuente, y la bajo directamente de la computadora central. Eso no quiere decir que no estén presentes en todas las lecturas siempre nuestros guías, maestros, linajes, aparecen de todas formas siempre. Y también aportan información en muchos casos, o ayudan a veces a comprender también lo que se está mostrando, ¿no? Pero en realidad nosotros bajamos información directamente desde la computadora central, por lo tanto, es información de calidad y es un espacio sagrado. Y sagrado no desde un lugar religioso que a veces tendemos a pensar y que lo llenamos de parafernalia, no, no, no. Sagrado desde el lugar de la importancia que tiene para el contacto con nosotros mismos y con nuestra esencia. O sea, ser conscientes del momento que nos vamos a dar para nosotros mismos. Por eso es que ello tiene un valor, ¿no? A veces las personas no entienden, ay, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué el valor? No sé. Tiene un valor, y el valor se lo tenemos que dar nosotros mismos en primer lugar. Nosotros Tal cuando cual. vamos a hacer el movimiento. ¿No? Entonces, hay información de calidad, hay sanación, hay movimientos, entonces todo eso tenemos por ofrecer. Tal cual, tal cual. Bueno, y para compartir un poquito en relación a a las modalidades que tenemos para las lecturas de registros y el trabajo puntualmente con los registros, básicamente estamos como trabajando con tres formas. Bueno, la lectura en sí, que después ampliaremos un poquito, el encuentro de lectura, de apertura de registros y de lectura. Todo lo que tiene que ver con el coaching terapéutico, que es como el acompañamiento terapéutico, que puede ser quincenal o mensual, que tiene que ver también con el acceso a los registros, ¿no? Se trabaja como dentro de las herramientas holísticas con los registros también como parte de conexión, y la formación de los niveles 1 y 2 de registros. Así que bueno, quiero que nos cuentes un poquito en relación a las lecturas de registros, cómo te manejas vos con eso, como para que la gente ya conozca un poco a tu forma de trabajar para quienes estén interesadas. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora ya voy a hablar como integrante de Espacio Loto, que me encanta. Exacto. Bueno, la forma de trabajo mía, bueno, casi todos trabajamos, creo que desde la pandemia, ahí nos abrimos todos a trabajar en el formato online o virtual, que quizás en su momento no era el que más nos convencía a muchos, pero al final terminamos convenciéndonos de que la energía funciona y fluye exactamente igual que una lectura presencial, así que trabajamos de natural, porque sé que vos también lo hacés de la misma forma, trabajamos tanto de manera presencial como virtual. Las sesiones, bien. Yo trabajo en este caso con dos formatos de sesiones, que es lo que estamos ofreciendo, lo que estoy ofreciendo, que es la sesión básica de 1 hora máximo, porque lo que hablábamos hoy de los tiempos que se mueven, ¿no? Entonces, bueno, también es una forma de controlar ahí, ¿no? De marcar el tiempo. Sesiones de máximo 1 hora reloj y máximo 3 preguntas. ¿Ah?
porque ahí también a veces fluye mucha información, entonces, bueno, a veces en 15 minutos se puede evacuar todo, pero a veces no alcanza los 15 minutos, a veces lleva más, entonces, bueno, máximo 1 hora, máximo 3 preguntas, esa es una opción. Y la otra opción es la sesión libre, sin límite de tiempo y sin límite de preguntas. Cualquiera de las dos pueden ser presenciales o en formato online virtual. Genial, divino, clarísimo. Bueno, ahí les dejamos la invitación a quienes sientan el llamado a abrirse a esta herramienta como eso, ¿no? Para de alguna manera ver qué información nos trae y si nos puede, seguramente nos va a traer luz para nuestros procesos, ¿no? Y bueno, y después quería contar un poquito lo del coaching terapéutico, bueno, que es un poco lo que estoy trabajando desde acá, que son espacios de encuentro de 1 hora, hora y media, donde se incluyen diferentes herramientas que vengo caminando hace bastantes años. Bueno, por supuesto que los registros akáshicos siempre están presentes, porque para mí es como el pilar de trabajo en mí y con otros. También trabajamos mucho con el oráculo, que para mí es una herramienta hermosa de comunicación con nuestra divinidad y que siempre le dan la tecla y sale lo que tiene que salir. De hecho, hoy saqué una carta del oráculo antes de conectarnos y salió Oya, que tiene que ver con el cambio y esta transformación, ¿no? Que es lo que nos traen los registros también, ¿no? De alguna manera, una lectura nos trae información para transformarnos, ¿no? Para habitarnos en un lugar nuevo, para tener otra mirada y otra percepción de la realidad. Así que muy acertado que haya salido también este mensaje y sobre todo en este momento de cambio de era, ¿no? Que estamos habitando, que se siente intensísimo a nivel energético y que de alguna manera cada uno tiene que ir encontrando esas herramientas internas o externas, si no las tenemos también, como para recibir esa asistencia para volver al centro, ¿no? Para poder ser sostenidos y asistidos cuando no podemos solos. Y por otro lado también otra de las cosas que vengo trabajando y en este año más enfocada a lo individual y personalizado por un tema de tiempos, ¿no? También y de organización de espacio loto, es la formación en los niveles 1 y 2, que me gusta darlo juntos, porque de alguna manera siento esto que decíamos hoy al principio, ¿no? Para mí el poder practicar mis lecturas con otra persona tiene que ver con una profundización de los registros en mí. Entonces, en general, trabajamos el nivel 1 practicándonos unos 33 días, sintonizando con la fuente, y después ya empezamos a transitar el nivel 2, incorporando lecturas a otros seres. Y bueno, y es como eso, ¿no? Animarnos a trascender la mente, animarnos bueno, a equivocarnos también, y es como, yo digo, una experimentación y una aventura. Nada está mal a priori, simplemente es conectarse con eso, animarse a experimentar y aventurarse con esta herramienta que realmente es un antes y un después, por lo menos así ha sido para mí, me ha animado a tomar decisiones bastante importantes, trascendentales en mi vida, gracias a los mensajes que he recibido de las lecturas de registros, propias y de otros, porque también me abro a recibir lecturas de otros seres, ¿no? De muchas alumnas sobre todo también, que bueno, que en sus prácticas también nos hacemos lecturas mutuamente, y también he accedido a que otros seres me asistan con las lecturas de registro cuando estoy muy entreverada internamente, porque eso también pasa, ¿no? Digo, bueno, necesito la asistencia de otro lector o terapeuta, que nos pasa en la vida también, para poder limpiar y ver con más claridad, porque estoy muy entreverada emocionalmente y mentalmente y no logro ver con claridad. También eso es importante dejarlo claro, ¿no? Un lector de registro, si está en un momento complicado energéticamente, es bueno que pueda atenderse a sí mismo, limpiarse y purificarse, para no dar servicio en ese momento, porque realmente si no puede ser la cosa muy entreverada. Y bueno, dejo un poco eso, si quieren hacernos preguntas, no sé si querés acotar algo, Mati, me voy a fijar si hay alguna pregunta. Había algo como una solicitud ahí que no me di cuenta de qué era, como alguien que nos pedía para participar en el vivo, pero no, ya se fue. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta, si no, bueno, vamos a dejar el vivo grabado para quienes quieran preguntarnos más, nos pueden escribir por privado, tanto a Mati como a mí, para pasarles la No, información. con respecto a lo que estabas diciendo, a lo que estábamos hablando de la preparación o de cómo venir a los registros, algo que me gusta mencionar o que siempre digo, sobre todo cuando llegan las consultas, es primero
conectate con la pregunta. Antes de pedir la sesión de registros. Primero conectate con lo que querés saber. Bajá la información. Tómate ese tiempo para escuchar realmente lo que tu alma quiere recordar o necesita recordar en este momento. O sea, hagamos el ejercicio de primero conectarnos con la pregunta, ir bajando, ir escribiendo la pregunta. Quizás hoy tengo esta pregunta y mañana me aparece otra y quizás la otra dentro de unos días, no importa. Tomarnos ese tiempo para conectarnos primero con lo que realmente queremos saber. Y después cuando ya tenemos las preguntas escritas, armaditas, ahora sí, llamo y pido la sesión. Y no al revés. Porque a veces cuando la pregunta, cuando viene, se hace el proceso inverso, viene desde un lugar del ego, y viene desde un lugar más de curiosidad que de realmente la consulta genuina. Que no está mal, nuevamente, como sabemos, no quiere decir que esté mal, pero para que justamente sea desde un lugar realmente productivo, provechoso, y que venga realmente con un sentido profundo, primero conectarnos realmente con nuestra intención, con lo que realmente queremos saber. Cuando tenemos las preguntas escritas y formuladas, ahí solicitamos la sesión. Y eso no quiere decir que después no le podamos seguir agregando más preguntas, obviamente que sí, pero por lo pronto ya tener una guía, un propósito de antemano, que ese propósito sea el que realmente me motive y me lleve a la intención de abrirme los registros. Tal cual, tal cual. Y como siempre, también esto que decíamos, ¿no? O sea, tomar la experiencia como un tiempo-espacio para mí, para trabajo conmigo mismo, más allá de la herramienta que consulte, en este caso son los registros, pero es mi tiempo y mi espacio. Yo siempre digo, a veces cuando tenemos sesiones virtuales, a veces la persona, una de las cosas que sugerimos es ponete en un espacio tranquilo, sin interrupciones ni interferencias, tener buena conexión, llévate un vasito con agua, unos pañuelitos, ponete en una posición cómoda, no podemos estar con el nene ahí, si me llora, si se despierta, si no, porque ahí estoy desconectando, porque en definitiva es una conexión entre campos cuánticos para poder acceder a esa información. Y si yo estoy dispersa energéticamente, no va a ser un buen encuentro. Digo porque a mí me ha pasado que he tenido a veces que recoordinar una lectura porque se han dado situaciones de este tipo, sobre todo los que somos mamás o papás, ¿no? Que a veces, bueno, ay, el nene está durmiendo, pero el nene en el medio de la noche o en el medio de la mañana, en el momento de la lectura, se despertó y ahí fue como una interferencia, ¿no? Entonces, como que cuando hagamos también este movimiento de querer acceder a esta herramienta terapéutica, porque en definitiva también es eso, una herramienta terapéutica y de autoconocimiento, poder tener el tiempo y el espacio para dedicarme a pleno, en presencia plena, a conectar con ese momento para mí. Porque ahí también voy a poder discernir bien claramente el mensaje y poder dedicar toda mi energía a discernir un poco y a hacer que circule esa información que se me está mostrando, ¿no? En definitiva, un poco por ahí. Tal cual. Bueno. Y ahora que hablaste de niños, algo bien interesante que a veces está bueno recordarlo, al menos recalcarlo, recordarlo, que es que muchas veces preguntan, ¿lectura de registros de niños? ¿Lectura de registros de niños? No, las lecturas de registros de los niños se hacen a través de sus mamás. O sea, es la mamá, y es la mamá la que consulta, porque por lo general los niños no tienen preguntas, los niños tienen respuestas. Entonces ellos no tienen por lo general intenciones de acceder a sus registros, por lo general son las mamás o alguien de afuera, y siempre los registros de los niños, o mejor dicho, de todas las almitas, hasta los 18 años, están supeditados a la energía de su mamá. Así que... Totalmente, Mati. Qué bueno que traigas esto, porque es algo que nosotros ponemos mucho foco y mucho énfasis también en la formación, de que, bueno, que sabemos también bueno, que los niños hasta los 18 años están en plena formación y proceso interno, ¿no? Creándose y recreándose en su personalidad, en su forma de ser y estar en este plano, y de alguna manera una lectura de registros puede generar algún tema ahí, y entonces no es conveniente para el niño abrir eso, ese campo, ¿no? De alguna manera es como esto, si yo veo alguna dificultad en mi hijo, o en un ser querido que es menor de edad, bueno, trabajo yo en relación a esa energía, a ver de qué manera puedo contribuir, siempre respetando el libre albedrío, porque hay cosas que se pueden hacer desde nuestro lugar y hay cosas que son invasivas de hacer en otras situaciones. Entonces también entender que no estamos para salvar a nadie y que de alguna manera sí podemos acompañar amorosamente al otro, ¿no? O a la otra.
Gracias, Eso Mati, un mismo. placer enorme siempre hacer vivos contigo. Así que bueno, bienvenidísimo a este espacio hermoso de terapéutico escuela, como yo lo he denominado últimamente, para recordar, porque en definitiva es eso, no aprendemos, sino que al contrario, estamos desaprendiendo conscientemente para poder incorporar esa información que ya tenemos en nuestro ADN de alguna manera, ¿no? Así que bueno, gracias por esta sustancia que movimos. Bienvenidos a todos los seres que resuenen a este espacio y bueno, ahí estamos en contacto todos para que nos hagan llegar preguntas o consultas. Abrazo fuerte. Así mismo, gracias, Manu. Un fuerte abrazo para todos y gracias, gracias, gracias. Nos vemos Gracias. Buen fin pronto. de semana para todos. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao.